Los tumores musculoesqueléticos encierran per se problemas en el diagnóstico. Comprometen al paciente en su economía total, el metabolismo está alterado por completo, el consumo calórico está prácticamente dictado por el tumor y además crítico la sobrevida, el pronóstico puede ser tan bajito como del 40 a 60% a 5 años. Entonces, esto significa que el impacto sobre la sobrevida ya es una situación mayor, no comparable a ninguna de las especialidades de ortopedia que se realizan también en este hospital universitario. Cosa extra, la incidencia es muy baja, de tal manera que con patologías que tienen una frecuencia de presentación de 0,5 al 1 por 100.000 adolescentes, pues un pediatra general, un médico general o cualquier profesional de la salud no estará expuesto con frecuencia a estas enfermedades y puede pasar por alto el diagnóstico más oportuno. Igualmente, nosotros trabajamos multidisciplinariamente en todos los pacientes y necesitamos especialidades de apoyo. Ni hablar de el patólogo, que es nuestra mano derecha, y de los radiólogos. Cuando se analiza una radiografía simple, nosotros como clínicos tenemos la responsabilidad de saber sobre esta radiografía, pero el concurso del radiólogo en los estudios de extensión es invaluable, y no hablar del patólogo, quien será el que nos dice en última instancia qué es lo que tiene nuestro paciente, si se corrobora o no nuestra impresión diagnóstica. Este ejemplo es importante. Esta radiografía de un niño de 12 años de Barranquilla fue diagnosticada como osteosarcoma. El niño vino a nuestro hospital y nosotros pensamos que se trataba de un condoblastoma epifisiario. El patólogo revisa las láminas y rápidamente hace un diagnóstico concluyente y concordante de un condoblastoma, que es una situación completamente diferente que la de un tumor tan maligno como el osteosarcoma. Los procedimientos quirúrgicos hechos sin criterio pues pueden impactar de manera negativa y casi mortal a uno de estos pacientes. Vean ustedes cómo en esta niña, esta rodilla, le hicieron 1, 2 y 3 biopsias abiertas, todas con cicatrices queloidianas, con amplio compromiso del área de la rodilla, solo intentando hacer el diagnóstico, al punto que cuando llegó para tratamiento local ya no tenía un abordaje claro y posible para salvar su extremidad y terminó en una amputación. Este otro caso dramático, existe mucho afán en las urgencias hospitalarias de hacer la fijación quirúrgica de las fracturas que lleguen a las urgencias. Entonces, este no fue la excepción. Un muchacho que estaba jugando fútbol, pero de una manera muy trivial, presentó un tropezón y tuvo una fractura supracondilia que fue muy rápidamente fijada por el cirujano de turno. Se pasó por alto que este paciente tenía esta lesión lítica mal definida y que el traumatismo fue de baja energía. Un adolescente deportista no se fractura estando de pie, sino pues más bien con un choque bastante fuerte o con un accidente autopedestre, por ejemplo. Este muchacho cayó prácticamente de su altura por mínimo trauma torsional y el cirujano procedió a hacer la osteosíntesis. Vean ustedes cómo al tercer mes posoperatorio, prácticamente, porque tenía un osteosarcoma subyacente, prácticamente desaparece el hueso en la región supracondilia y la masa de tejidos blandos pues es de dimensiones
exorbitantes. Esto es un error frecuente, la premura en fijar una fractura sin diagnóstico etiológico. Pues el título de nuestra charla de diagnóstico precoz, pues esta es la oposición matemática. Miren, este muchacho que tiene un condrolastoma epifisiario de la porción anterior de los platillos tibiales, fue sometido con diagnóstico de menisco discoide a 3 artroscopias y llega al punto en el cual llega el especialista en ortopedia oncológica con esta lesión que obligó a sacrificar la tibia proximal articular y practicar una cirugía de reconstrucción con aloinjerto osteocondral. Si hubiera hecho el diagnóstico rápido, pues no, el procedimiento hubiera sido mucho menor. Entonces, les recomendamos que cuando ustedes estén examinando a cualquier paciente, tengan en cuenta a las neoplasias osteomusculares dentro del diagnóstico diferencial de unas quejas frecuentes como son las lesiones articulares, especialmente en deportistas o adolescentes que practican mucho deporte, las lesiones traumáticas, los dolores lumbares atípicos, y tener en cuenta que los tumores siempre se manifestarán de estas maneras. Dolor, ya hablaremos al respecto, una masa palpable o una alteración del contorno anatómico, una fractura patológica como la que yo ya mostré, y curiosamente, una presentación a la cual se le pone mucha atención y es irrelevante, que denominamos el hallazgo incidental. Es el muchacho que llega a urgencias por una lesión traumática a la rodilla, le toman una radiografía y le encuentran este fibroma no osificante que no le ha molestado al paciente por historia clínica para nada, y se dedica mucho del tiempo y de los recursos a investigar sobre este fibroma que no tiene en el fondo significado patológico ni requiere tratamiento. Esto se llama hallazgo incidental y ocupa un 10% de los diagnósticos que se hacen en urgencias de lesiones benignas. El dolor es un signo vital, como decimos aquí en el hospital, que es importante y que se tiene que precisar bien en la historia. El dolor de una neoplasia, sobre todo maligna, es permanente. El ejercicio lo aumenta y de una manera importante, y recalco, no se alivia con el reposo nocturno y por el contrario, en la noche es mucho más notorio. El paciente se despierta toda la familia y este paciente no se le quita el dolor nunca. El dolor es asimétrico. Los niños que tienen dolores después de una jornada muy intensa de movilidad presentan las quejas antes de dormirse, duermen profundos, al día siguiente saltan de la cama como unos potros y los dolores siempre son en las dos extremidades inferiores, por ejemplo. El dolor de una neoplasia es de una sola extremidad. Mucho cuidado cuando en la historia clínica y examinar a un paciente se confundan con hematomas en pacientes que no tienen antecedente de anticoagulación o de trastornos de coagulación, desgarros musculares en pacientes que no son deportistas, hipertrofias musculares inexplicables y las osteomielitis, entre comillas, raras. Hay que tener en cuenta que eso puede esconder un tumor maligno. Siempre que veamos un niño o un adolescente y que estemos examinando su rodilla, pensemos en que pueden ser tumores si tenemos dolores inexplicables con compromiso del estado general, si hay cojera y si hay fracturas de baja energía. Este es un caso patético, impactante, sobre precocidad, y aprovecho para decir que no solo el diagnóstico precoz cuantitativo, o sea, en tiempo rápido, sino también cualitativo, no equivocarse en interpretar mal lo que nos está diciendo la historia clínica del paciente y sus estudios. Este niño, que desafortunadamente murió, este niño fue rotulado por todos los tratantes
como que si tuviera una periostitis del fémur proximal derecho. Esta foto nos muestra aquí cómo el niño con esa periostitis, el manejo era calor local, masaje, o sea, manejo sedativo por parte de fisioterapia, y este es el estado del muslo cuando llegó el momento de operarlo. Vean ustedes cómo tenía la piel con las secuelas de una gran cantidad de manejo sedativo por parte de fisioterapia. No, no por culpa ni mucho menos del terapista, sino porque se interpretó como una periostitis. La verdad es que este niño escondía un sarcoma de Ewing enorme del fémur proximal, extraóseo, con origen intramedular, pero miren la masa tan gigantesca, nos obligó a practicar una cirugía muy compleja de salvamento de extremidad con un injerto intercalar de hueso desde la región subcapital, aquí está la cabeza del fémur, hasta el tercio distal de la diáfisis femoral. Este niño, por parte de nuestra ortopédica y funcional, estuvo bien, pero 6 meses después de operado hizo metástasis a T1, metástasis del sarcoma de Ewing, y finalmente sucumbió ante la enfermedad. Si nosotros tomamos una resonancia, pues hay que leer y ver bien la resonancia. La flecha ilustra cómo en esta imagen explícita este muchacho tenía síntomas inflamatorios de la rodilla izquierda con atribución a práctica deportiva frecuente. Este paciente se interpretó como dolor, como sinovitis transitoria. Este paciente se manejó con antiinflamatorios y ya estaba explícito el condrolastoma epificiario en el margen posterior del platillo, de los platillos tibiales. En ese momento, si hubiera hecho el diagnóstico, se hace el control local de manera sencilla, pero no fue así. La radiografía simple es un tesoro para iniciar un proceso diagnóstico. Hay que mirarlas con detenimiento, la historia clínica previa, donde ya estamos sospechando un dolor atípico, que hay algo raro en este caso, pues les suplicamos que vean con cuidado las radiografías. Este peroné de este muchacho tenía alteración del patrón intramedular y tenía una reacción perióstica discontinua que sugería inmediatamente malignidad, y también tenía una masa de tejidos blandos extraesquelética importante. Algo está pasando mal en esta radiografía y debemos ahondar para llegar al diagnóstico. En este caso, un cirujano que frecuenta hacer reemplazos articulares se limita a decir que esta señora de 80 años tenía artrosis del compartimento externo, pero se omite este pequeño defecto que se ve aquí, sospechoso, de manera que ahí se hubiera podido hacer el diagnóstico no solo de artrosis, sino también de una neoplasia maligna subyacente supracornilia. Aquí las noticias son buenas. Este caso lo operamos aquí en el hospital hace 15 años, pero comenzó muy bien porque el ortopedista infantil que lo vio le llamó la atención las características del dolor y también le llamó la atención que tenía algo curioso de condensación aquí en esta parte de la diáfisis tibial. Y no contento con eso, fue mucho más inquisitivo y le pidió una resonancia que muestra esta lesión intramedular con un T1 hipointenso que sugería muy fácilmente que se trataba de una neoplasia. Fue un sarcoma de Ewing, estado intracompartimental, que fue operable muy fácilmente, se resecó la diáfisis y este niño, como les cuento, 15 años después está con nosotros y tiene una función locomotriz normal. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos en la quali y la quanti
del diagnóstico de las neoplasias, pues lo que estamos tan acostumbrados a ver, unas presentaciones clínicas imposibles. Miren el deterioro de este paciente deshidratado con esa masa imposible de resecar y pues, ¿qué hay que hacer? Desafortunadamente, cirugía ablativa. En Colombia, el porcentaje de salvamentos de extremidad que podemos hacer, porque los pacientes se presentan en condiciones inoperables, únicamente es del 60%. En el primer mundo llega a 90%. Y la consecuencia de este paciente demorado en el diagnóstico final y que lo llevó a la muerte, pues las metástasis pulmonares. Cuando entonces nosotros estamos en un hospital, cualquiera que sea de baja complejidad o de alta, y tenemos una impresión diagnóstica de un tumor óseo maligno o benigno agresivo, y una vez que hemos debatido sobre si hay infección, artropatía o fractura, debemos remitir ese paciente al hospital de alta complejidad que tenga la capacidad multidisciplinaria de tratarlos. En este hospital tenemos un equipo completo de cirujanos, un equipo completo de patólogos, radiólogos, radioterapeutas, oncólogos, es decir, un sitio ideal para manejar en forma íntegra a los pacientes con estas neoplasias. Aquí ya en el hospital, cuando nos pasan la interconsulta, el paciente ya ingresó, pues nosotros hacemos todo lo que sea necesario para llegar al diagnóstico final, hacer estudios de extensión pertinentes, establecer el estadio de la enfermedad y diseñar el plan de tratamiento. En la Fundación Santa Fe de Bogotá nos demoramos 5 días en hacer estos estudios de extensión y el paciente, si necesita quimioterapia neoadyuvante, ya tiene el catéter implantado y el primer ciclo de quimioterapia al 7º día. Eso es un estándar de calidad tipo centros oncológicos como MD Anderson en Houston, Texas. Estos son los estudios de extensión que nosotros empleamos, no me voy a detener. Y la biopsia sí me parece destacar de manera importante su técnica meticulosa. El estándar de oro en un sitio como el nuestro es la biopsia con aguja, ya sea si la masa es palpable, hecha por nosotros mismos sobre el sitio que nosotros consideramos de mejor acceso anatómico y que no estorbe con el final quirúrgico que debe incluir el trayecto de la biopsia, y el estándar es hacerlo con agujas, bien sea aguja cortante tipo true cut o la aguja que se usa para la biopsia de médula ósea, esta aguja tipo Jamshidi que tiene trefina, que saca estos cilindros de hueso sólidos. El estadio tumoral pues nos da el pronóstico y nos dibuja el plan de tratamiento, y ese plan de tratamiento pues incluye el control local, o sea, la cirugía que se destine para tal o cual paciente. Esto es un espécimen de resección quirúrgico de fémur distal en un paciente que tenía un osteosarcoma, responde a la quimioterapia, se puede operar, salvar su extremidad, reconstruirla con un aloinjerto o con una endoprótesis, pero en este patético caso de la derecha, pues terminó el paciente con una desarticulación de la cadera, totalmente insalvable su extremidad. Estos son los modelos de control local. En este caso, impresionante de amputación, pero además reaparición del tumor a partir de los ganglios inguinales. Esta señora pobrecita terminó en desarticulación de cadera. Y ya vamos a entrar en detalles clínicos de casos representativos de lo que titula nuestra presentación de hoy, que es el diagnóstico tardío. Esta es una mujer campesina de Risaralda, 33 años, que tenía al principio
cuando fue vista en un hospital general, un tumor de células gigantes estadio 1-2 del radio distal. Era su mano dominante, era, repito, campesina, necesitaba sus manos, ambas manos, ojalá funcionales. Debatimos mucho sobre su tratamiento y nos embarcamos en salvamento de extremidad. Vean ustedes el tamaño de esta muñeca. Pero nervio mediano y cubital estaban perfectos. Vimos que tratándose de un tumor benigno, nos íbamos a embarcar en una cirugía extrema de salvamento. Así se presentó el caso al Hospital General que les cuento 6 meses antes, y era una cirugía de manejo intralesional muy sencilla de hacer, pero el tumor creció desorbitantemente y nos vimos abocados a emprender una resección conservando el paquete volar con el nervio cubital, el nervio radial y la arteria radial, y utilizamos el cúbito como elemento de reconstrucción, utilizándolo en una reconstrucción que se llama cúbito procarpo. Este es el espécimen. Así quedó la paciente antes de ser cubierta por un colgajo microvascularizado, pero vean ustedes la paciente con la capacidad de hacer pinza después de operada. Estos son las fotos del colgajo, primero libre ALT. Este colgajo falló y se le hizo un colgajo tipo MacGregor a expensas de la pared abdominal, que finalmente fue exitoso, y la señora conserva su mano dominante derecha. Ella está viva, ella tiene su mano, tiene función de pinza, puede cocinar, puede hacer labores de destreza no fina en el campo donde vive. Este otro caso, esta señora fue tratada por cirujanos de rodilla como un dolor patelofemoral por alineación deficiente, y fue sometida a una osteotomía tipo Fulkerson de traslación de la tuberosidad tibial, pero esta señora tenía en la región supraintercondilia una lesión lítica que no se diagnosticó. Vean ustedes en el TAC el defecto gigantesco, lesión lítica en los cóndilos. Después le hicieron una biopsia, le pusieron un bloque de cemento, y la región distal del fémur, zona supracondilia, quedó prácticamente destruida por el tumor de células gigantes que tenía la paciente. Terminamos en una reconstrucción endoprostésica que hubiera podido manejarse al principio con manejo intralesional, sencillamente. Este es un señor de 46 años, esto fue fuera de Bogotá. El señor ya tenía una masa indolente en la región dorsal del carpo que se interpretó como un quiste sinovial. El paciente además tuvo una caída y presentó esta fractura compleja del radio distal, que a todas luces se veía que tenía alteración trabecular metafisiaria evidente. Por lo menos había algo ahí anormal en la radiografía que había que detectar. Fue manejada convencionalmente con un fiador externo y enclavijamiento tipo Clancy. Esta lesión siguió creciendo, la masa de tejidos blandos se hizo más evidente, y la resonancia mostró que el paciente tenía un tumor maligno con extensión 360 grados alrededor del radio, que resultó ser un leiomiosarcoma, terminando con metástasis pulmonares, como esta que vemos aquí, y con una macabra fotografía que nos muestra una amputación a través del antebrazo tercio medio superior.
totalmente evitable si hubiéramos aplicado los principios que estamos discutiendo esta tarde. Este señor, 19 años, estaba en el quicio de la puerta de su casa, se resbaló y llegó al hospital, también fuera de Bogotá, con esta fractura subtocantérica. Nadie vio que el paciente tenía esta alteración de densidad intramedular y esta masa extraósea, y también se apresuraron a hacer la reducción abierta y la osteosíntesis con un sistema de tornillo DSS. Muy rápidamente fue operado y esta fue la terminación, y yo les muestro en forma patética cómo quedó o la gran utilidad de la placa DSS en este caso. Ya habíamos hablado un poco de la situación de esta radiografía. El cirujano, al hacer la artroplastia, cuando hizo la perforación intramedular del fémur, notó la salida de un material extraño, ya suspendió la artroplastia, mandó ese material a patología, hizo una osteosíntesis, un enclavijamiento con metilmetaquilato y con clavos de flexibles tipo Ender, y el diagnóstico final fue un sarcoma pleomórfico de alto grado y la señora terminó en una amputación alta transfemoral. Esta niña, que fue vista aquí en el hospital, esta niña nos envolvió a todos los radiólogos, patólogos y cirujanos ortopedistas. Tenía una lesión aneurismal en el isquion y porción posterior del acetábulo izquierdos. Ustedes pueden ver en la gamografía, perdón, en la resonancia, que se ve una lesión quística con niveles fluido-fluido que correspondía a una impresión diagnóstica de quiste óseo aneurismático. Personalmente yo le hice varias biopsias y todas fueron rotuladas como quiste óseo aneurismático. Como clínico presente les decía a los médicos cotratantes que no me gustaba el crecimiento tan desusado de esa masa, pero que siguiéramos con el diagnóstico de quiste óseo aneurismático. Se embolizó con la pretensión de que se detuviera su crecimiento, pero no detenía este crecimiento, que fue exponencial. Yo volví a hacer una biopsia abierta y otra vez quiste óseo aneurismático, hasta que finalmente era un osteosarcoma telangiectásico y la niña murió desafortunadamente, y aquí en este hospital con ese diagnóstico. Último caso, esta niña consulta en Fundación Magdalena por dolor en la cadera derecha y tenía esta lesión intraósea, sencilla todavía, con preservación de la cabeza y cuello femorales. Era un quiste óseo aneurismático benigno de manejo intralesional sencillo, pero la niña fue, entre comillas, embolatada por el sistema de salud y vuelve o ingresa a nuestro hospital con esta presentación radiológica. No tuvimos más remedio que hacer una cirugía, como dicen, fuera del programa, con costillas halogénicas a manera de clavos intramedulares y matriz ósea, para obtener este resultado final, salvándole su cadera, pero con sacrificio del crecimiento. Este es el resultado clínico de la niña actualmente. Bueno, muchas gracias, doctor Soto. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta masterclass. Primero que todo, les doy las gracias al grupo de educación continua y a nuestros patrocinadores EDM, Equipos y Dispositivos Médicos, y Amgen por apoyarnos en este evento. Para continuar con la charla, ya el doctor Soto les mostró a ustedes estos casos terribles, y como los que el doctor Soto les mostró, nos llegan a nuestra consulta a diario más casos iguales. Como ustedes ven, tenemos tumores de todos los tamaños, tumores ulcerados como los dos de la derecha.
en donde pues obviamente para nosotros no es grato encontrar a los pacientes en este punto. Y otros más. Siguen llegando lamentablemente los pacientes así, y la idea de estas charlas es mostrarles un punto un poco grotesco de cómo llegan los pacientes tan avanzados para tratar de evitar que esto siga ocurriendo. Entonces, para no seguir con esos horrores de casos que les estamos mostrando, quiero ya en la charla enfocarme un poco en cuál es realmente la importancia de poder hacer un diagnóstico precoz en los tumores musculoesqueléticos. Como el doctor Soto empezó, realmente estas enfermedades son poco frecuentes. Cuando hablamos de sarcomas óseos estamos hablando de más o menos 1 por cada 100.000 personas. Cuando hablamos de sarcomas en tejidos blandos es un poco más frecuente, pero aún así es raro. Estamos hablando de 60 casos por 100.000 personas. Y si ustedes se dan cuenta, es mucho más común tener tumores benignos, casi 100 veces más común que tener un sarcoma. Y aquí les traje esta frase de un médico cubano que dice que solo se diagnostica lo que se conoce. O sea, no se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa, que casi siempre es por conocerse poco, y se diagnostica con dificultad aquello que se ha visto en contadas ocasiones. Entonces, esto es uno de los principales problemas. ¿Por qué entonces no somos capaces de diagnosticarlos precozmente? Uno de los puntos importantes es que muchas veces tenemos negligencia de los mismos pacientes, que a pesar de que ven una de esas masas creciendo, como les mostraba, los pacientes esperan incluso años para poder consultar. Pero más preocupante aún es la demora en las valoraciones, y eso pasa porque generalmente cuando los pacientes consultan por primera vez, los médicos que los atienden de atención primaria fallan en identificar el problema. Y esa falla obviamente tiene varias causas. Uno es porque piensan que es otra cosa, que como es más común lo benigno, ellos se quedan pensando en que puede ser algo benigno. Otras es porque solicitan erróneamente los exámenes, entonces solicitan exámenes que no se necesitan, o no saben también interpretar esos exámenes. Otro de los problemas es que existe demora en las valoraciones, y uno de los puntos es la espera por exámenes. Estos pacientes que consultan con masas, especialmente tumores de gran tamaño, el médico que los ve por primera vez les manda una resonancia o una tomografía, y para esa resonancia o esa tomografía pueden pasar 3 semanas, un mes, para que el paciente pueda llegar a hacérselo, y esa espera va a dilatar ese diagnóstico temprano. Y también preocupante es que después de que ya tienen el examen, llegaron por fin con la resonancia, los remiten a un especialista que no maneja estos tumores. Entonces, con mucha frecuencia nos llegan pacientes que han sido vistos por otros cirujanos que lógicamente no manejan tumores, y vuelven a remitir ahora sí al especialista que sí los maneja, y esto aumenta el tiempo para que el paciente sea visto por un especialista que sí maneja tumores. Adicionalmente, en muchos sitios pues tenemos limitaciones técnicas de los estudios, quiere decir que hagan unos estudios de mala calidad, una radiografía que no se vea bien, una resonancia que esté mal tomada técnicamente, y eso obviamente demora a que se haga un diagnóstico correcto, hace necesario incurrir en costos para el sistema repitiendo exámenes, y adicionalmente pues va a hacer que el paciente pierda más tiempo en tener su diagnóstico temprano. Adicionalmente existen con bastante frecuencia en sitios donde no manejan sarcomas o donde no manejan tumores musculoesqueléticos, que se realizan biopsias, y estas biopsias muchas veces no son diagnósticas, y el reporte de patología sale que no tiene tejido suficiente, o que simplemente no se puede hacer un diagnóstico con eso, se pierde tiempo, necesita una nueva biopsia, más tiempo para poder llegar a ese diagnóstico. Y el que les digo que a mí me preocupa un poco más es el de las limitaciones diagnósticas. Como les mostré, solo diagnosticamos lo que conocemos, y si no pensamos en tumores, pues no vamos a ser capaces de diagnosticarlo ni a pedir los exámenes que el paciente realmente necesita. Y más problemático aún es cuando los médicos de atención primaria o los médicos simplemente reaseguran de forma errónea a los pacientes diciéndole: esa masa que tú tienes es un lipoma, no te preocupes, no te hagas nada, y el paciente queda muy tranquilo pensando que lo que no tiene es nada, y su masa va a seguir creciendo. Esta es simplemente una gráfica para que ustedes vean
cómo son las tasas de supervivencia. Esto es ya todavía literatura viejita del 97, pero fíjense que cuando vemos la supervivencia está ligada fuertemente con el estadio en que diagnosticamos el tumor. Si nosotros diagnosticamos los tumores en estadios tempranos, 1 o 2, la supervivencia de los pacientes a 5 años va a ser mucho mejor. Pero si los pacientes nos van a llegar en estadios 3 o 4 ya metastásicos, pues lógicamente fíjense que a 5 años la mortalidad va a ser muy alta, los pacientes no van a sobrevivir. Y eso obviamente va a tener unas implicaciones grandes en la sobrevida. Este es un estudio de Reino Unido donde evalúan qué implicaciones tiene la demora en que los pacientes con tumores lleguen a un especialista o una unidad de tumores musculoesqueléticos. Y se dan cuenta que cuando hay más de 3 meses de demora, desde que el paciente consulta por primera vez hasta que es atendido por un especialista, los desenlaces en ese paciente van a ser peores. Esos desenlaces peores son la posibilidad de control local, como ya el doctor Soto les mostró. Si no hay posibilidad de control local, muchas veces estos pacientes van a terminar con amputaciones. Pero más allá de las amputaciones, además, esto tiene implicaciones en la sobrevida, en la posibilidad de que aparezcan metástasis o que recurra localmente el tumor. Y nos dan como una guía clara para masas de tejidos blandos, poder remitirlo más precozmente cuando una masa tenga más de 5 centímetros, esté creciendo, sea profunda la fascia y sea dolorosa. Estos son como una regla muy, muy sencilla. Así como les muestro datos de afuera de Reino Unido, también tenemos datos nuestros. Estos son datos obtenidos en el Instituto Nacional de Cancerología, donde el doctor Soto es el director del Departamento de Ortopedia Oncológica. Estos datos fue un estudio del Departamento de Ortopedia Oncológica entre el 2017 y el 2018, donde evalúan todos los pacientes que consultan. Y fíjense que cuando hablamos de tumores secundarios, que son 320 tumores en total en ese año, sumándole los tumores primarios benignos, cuando hablamos de 320 pacientes consultando por tumores secundarios, el tiempo promedio para que ortopedia oncológica los viera es ridículamente alto, 23 meses. Y cuando hablamos de tumores benignos, de tumores primarios, sumando benignos y malignos, el tiempo promedio para la consulta por un especialista en ortopedia oncológica es tan alto como 19 meses. Y ya les mostré que si es más de 3 meses, eso tiene implicaciones en el pronóstico de los pacientes. Y eso que el centro, el Instituto Nacional de Cancerología es principalmente un centro de remisión, es tal vez el centro más grande en Colombia de remisión de patología oncológica. Y al ser un centro de remisión, fíjese que el 91% de los pacientes llegan mediante remisión, pero cuando evaluamos cuántas valoraciones han tenido estos pacientes antes de llegar a que los vea un ortopedista oncólogo, el promedio es de 1.5 valoraciones, o sea, la mayoría de los pacientes tienen una o más valoraciones para poder llegar a donde un ortopedista oncólogo, y obviamente esto influye en los estadios tumorales en los que se presentan. Aquí subrayo en rojo los estadios 3 y 4, que son los estadios más avanzados cuando se presentan con metástasis los pacientes, y la suma de estadios 3 y 4 en el Instituto Nacional de Cancerología en Ortopedia Oncológica se presenta más del 60% de los pacientes. Eso quiere decir que en más del 60% de los pacientes estamos cogiendo a los pacientes tarde. ¿Y a qué se debe eso? A no detectarlos a tiempo, a no diagnosticarlos a tiempo y a una remisión tardía. Esto es otro punto importante que en Colombia pues no está muy bien medido, pero estos son datos de Estados Unidos. En el eje Y que ustedes ven acá está los pagos por indemnizaciones o por demandas que tienen que pagar los médicos hacia los pacientes. Esto es $1 millón, $2 millones, $3 millones y hacia arriba. Y se ve en la columna azul por patologías generales y en la columna roja por sarcomas. Fíjense que los ortopedistas en general son los que tienen que pagar indemnizaciones mucho más altas por demandas relacionadas con tumores. ¿Y a qué se deben estas demandas? 1, a diagnósticos tardíos que cambian el pronóstico de los pacientes, y 2, a que los ortopedistas que no son especialistas en tratar tumores se meten y operan estos pacientes, obviamente aumentándoles morbilidad y complicaciones que van a afectar el pronóstico.
Esta es otra diapositiva que les traigo. Esto es también un estudio del Reino Unido, de Birmingham, donde nos preguntan si los sarcomas en general, los sarcomas de tejidos blandos, deben ser tratados en un centro especializado. Y como les muestro acá, efectivamente nos damos cuenta que las tasas tanto de recurrencia, perdón, de control local como de supervivencia es mucho más alto en centros especializados que en los hospitales generales del distrito. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente pues a el equipo multidisciplinario que tenemos en los centros de remisión, como el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, y adicionalmente pues a que a pesar de que los pacientes lleguen con tumores más grandes, el manejo multimodal puede mejorar la sobrevida de estos pacientes y un diagnóstico temprano pues puede mejorar los desenlaces en estos pacientes, especialmente si son tratados en centros de remisión. Entonces ya para tratar de concluir y cerrar y tratar de responder lo que nos planteábamos como título de nuestra presentación, ¿por qué es importante el diagnóstico precoz cuando hablamos de tumores musculoesqueléticos? Bueno, pues veamos la otra moneda, es que realmente el diagnóstico tardío nos va a influir mucho en la no posibilidad de control local. Como les decía el doctor Soto, estos tumores malignos en el resto del mundo tratados a tiempo, uno logra tasas de salvamento de extremidad cercanos al 90-95%. Si nos llegan en estadios tardíos, como les mostré, esas tasas pueden bajar a 60%, y quiere decir que estamos amputando una gran cantidad de pacientes. No solo en posibilidad de control local y amputaciones, sino también va a influir en la posibilidad de que el paciente desarrolle metástasis, de que aumente la morbimortalidad, de que aumenten los costos al sistema de salud, porque los pacientes que llegan en estadios más tardíos van a requerir más del sistema de salud, van a requerir más quimioterapias, van a requerir más inmunoterapias, cirugías de amputación, prótesis, etcétera. Y adicionalmente un punto pues, que no está muy explorado en Colombia, pero en el resto del mundo sí, y es las demandas a los médicos. Para concluir también traigo esta diapositiva, es sobre los aspectos éticos del diagnóstico precoz. Siempre en bioética nos hemos basado en estos 4 principios básicos que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Y si nosotros hablamos de poder realizar un diagnóstico precoz en pacientes que tienen tumores musculoesqueléticos, sin duda les estamos minimizando el riesgo, estamos haciendo beneficencia. Adicionalmente, les vamos a maximizar el beneficio porque les estamos otorgando la posibilidad de una supervivencia mejor. Y también tiene una implicación en cuanto a la responsabilidad médica con estos pacientes y adicionalmente una responsabilidad social con el sistema de salud y con los costos que le estamos transfiriendo al sistema de salud. Entonces, para concluir, los tumores musculoesqueléticos, como les dijimos, son enfermedades poco frecuentes. Siempre debemos incluir en los diagnósticos diferenciales los tumores. Como el doctor Soto les mostró al principio de la conferencia, se debe extraer toda la información posible de los exámenes y no debemos desperdiciar la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano, ya que el diagnóstico tardío va a aumentar tasas de amputaciones, de metástasis, aumenta la morbimortalidad, las demandas a los médicos y los costos al sistema de salud. Y por favor, remitir lo más temprano posible si lo necesitan. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a la Fundación Santa Fe, al Grupo de Educación Continua